Buenos días a todos. Soy Uxía Enríquez del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Lo primero, me gustaría agradecer a los organizadores, como siempre, de estas jornadas, porque otro año más, que siempre son un éxito, vamos, pero otro año más las ha sacado adelante con las dificultades técnicas y todo lo que supone organizarlos en periodo de pandemia o pospandemia. Y nada, yo voy a moderar la charla de la doctora Sara Murias, que es de sobra conocida. Si no la conocéis, ya sabéis, es un referente en la reumatología pediátrica, además de ser escritora y divulgadora en sus ratos libres, que supongo que serán pocos. Y fundamentalmente ha estado trabajando en el Hospital Universitario La Paz hasta hace pocos meses, que se mudó a Asturias y ahora mismo forma parte del equipo de pediatría del Universitario Central de Asturias, para desgracia de los madrileños, pero para fortuna de los asturianos. Entonces, nada, vamos a dar paso a su charla, que es de AIJ y uveitis, pero antes os quería recordar a todos los asistentes que si queréis hacer alguna pregunta lo tenéis que hacer por el chat que está en la barra de abajo, y lo podéis hacer a lo largo de toda la charla, ¿vale? Aunque la discusión será al final de todo. Así que cuando queráis, damos paso a la sesión. Buenos días a todos en estas jornadas para profesionales y familias de niños con enfermedades reumáticas que tienen lugar hoy el 26 de marzo de 2022. Para empezar me presento, yo soy Sara Murias Loza, soy pediatra, me especialicé en reumatología pediátrica y la mayor parte de mi desarrollo profesional ha tenido lugar en el Hospital La Paz de Madrid, hasta hace 6 meses que me he trasladado a mi ciudad natal, que es Oviedo, y actualmente trabajo en el Hospital Universitario Central de Asturias, desarrollando mi actividad como reumatóloga pediátrica y también como pediatría general. La charla que yo os voy a presentar tiene por título Artritis idiopática juvenil y uveitis. ¿Qué deben saber las familias? Casi mejor deberíamos añadir al título ¿qué deben saber las familias como mínimo? ¿Verdad? Porque sobre EJ y uveitis hay muchísimo conocimiento que como padres o familiares de niños con enfermedades reumáticas sería óptimo que conociéramos, pero tenemos el tiempo que tenemos y por eso yo he querido traeros los aspectos más fundamentales o que en mi experiencia clínica de bastantes años tratando familias, creo que son necesarios, de todo punto necesarios, conocer si tenemos un niño con estas enfermedades. Este va a ser el guión que voy a seguir a lo largo de mi presentación y vamos a empezar por el principio, qué es la artritis idiopática juvenil y qué es la uveitis. Bien, la artritis idiopática juvenil se llama así ya desde hace 21 años, desde el año 2001, pero anteriormente se llamaba artritis reumatoide juvenil en Norteamérica, en los países americanos, y artritis crónica juvenil en los países europeos. Como esto era era incómodo a la hora de comunicarse entre científicos y de realizar investigaciones, etcétera, el término se unificó y a día de hoy en todo el mundo se llama artritis idiopática juvenil, aunque todavía es frecuente encontrar en distintas fuentes los términos antiguos de artritis reumatoide juvenil o artritis crónica juvenil, pero el término correcto es artritis idiopática juvenil. Y este término se estableció a la vez que se establecieron los criterios para poder hablar de esta enfermedad, que son estos que están aquí abajo. Es toda artritis o inflamación articular que comienza en un niño menor de 16 años, que persiste más allá de 6 semanas, es decir, que es crónica y, importantísimo, en la cual se han excluido, se han descartado todas las demás etiologías o causas. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver mejor un poquito más adelante. La prevalencia, que es un término con el que ahora estamos bastante familiarizados debido a la pandemia COVID, la prevalencia es el número de enfermos que hay en un momento dado de esta enfermedad en una determinada población.
Y la prevalencia de la artritis idiopática juvenil no es nada desdeñable, es de 1 por cada 1000. Es la misma prevalencia de la diabetes, por ejemplo. Es decir, que no es una enfermedad tan infrecuente como a menudo se podría pensar. Bien, punto importantísimo a destacar ya desde el principio. La AIJ, a partir de ahora, para resumir, diré AIJ en vez de artritis idiopática juvenil, no es una enfermedad, son varias enfermedades, y para poder distinguirlas se han establecido categorías, así se han llamado. Estas categorías que os muestro aquí son las que se definieron a la vez que se definió el término AIJ en 2001. Pero ahora mismo están en modificación, aunque no va a cambiar mucho. Pero lo importante, más que entrar uno por uno en estas categorías, lo importante es que sepamos que son varias enfermedades, todas ellas llamadas AIJ. Y a efectos prácticos podríamos considerar un grupo formado por las oligoartritis y poliartritis, otro grupo que es la artritis relacionada con entesitis, otro grupo que es la artritis sistémica, y luego tendríamos la artritis psoriásica, que es alguna de las que acabamos de mencionar, pero además con psoriasis, y otro grupo menor de artritis que no encajan en ninguna de estas categorías y por eso se la viene a llamar indiferenciada. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se manifiesta la IJ en los niños? Bueno, pues el síntoma principal, claro, obviamente, es la artritis o inflamación articular. Pero muchas veces esto no va a ser lo que más nos llame la atención como padres o lo que nos salte las alarmas desde el inicio, sino que a menudo va a ser una cojera. También se va a manifestar, cosa que ya preveíais por el título de la presentación, con uveitis. Pero un dato también fundamental, importantísimo y que aprovecho para introducir desde ya, es que la uveitis o inflamación ocular en los niños con AIJ pasa desapercibida, sobre todo en los estadios iniciales, si no la vamos a buscar. Es decir, el niño no va a notar que tiene el ojo inflamado. Nosotros como padres no vamos a notar nada en el ojo del niño, no lo vamos a ver rojo, no vamos a notar que pierde visión, es decir, que es una entidad silente, asintomática, que no cursa con síntomas. Otros síntomas que puede presentar la AIJ son aquellos relativos a la piel. Por ejemplo, la categoría de AIJ sistémica puede cursar o cursa normalmente con un exantema, unas manchas en la piel características. También lo hace la artritis que se relaciona con psoriasis, pues aparecen las típicas lesiones psoriásicas en la piel. Y en cuanto a la fiebre, también es un síntoma habitual de la AIJ sistémica y a veces de la artritis relacionada con entesitis. ¿Qué es la artritis? Para empezar también desde el principio. Bien, aquí tenemos un esquema muy sencillo de lo que sería una articulación estándar. Una articulación estándar es la unión entre dos huesos que permite la movilidad a este nivel. Vamos a imaginar que esto es una rodilla o un codo. Las articulaciones están cubiertas de una membrana sinovial, que aquí están representadas de rosa. Y en su interior, además de ligamentos, meniscos, etc., hay un líquido, el líquido sinovial, que baña la articulación y que permite que la articulación se mueva sin fricciones. Esa es la función, entre otras, del líquido sinovial. Cuando tenemos una inflamación articular o artritis, se produce una sinovitis, es decir, una inflamación de la membrana sinovial que, como además es la encargada de fabricar y producir el líquido articular, el líquido va a estar aumentado en su cantidad. Y esto es lo que va a hacer que desde afuera veamos la articulación inflamada, aumentada de tamaño, a veces
más caliente también, y ese aumento del líquido dentro de la articulación va a hacer que la movilidad de la misma se vea comprometida por una, digamos, falta de espacio, de manera que disminuye el rango de movimiento articular habitual. No se puede estirar del todo o no se puede encoger del todo. ¿Duele mucho? ¿Duele poco? Ahora lo vamos a ver. El predominio de los síntomas es lo que llamamos inflamatorio y lo distinguimos de los síntomas de predominio mecánico o ritmo mecánico. Vamos a ver qué es esto. Cuando una inflamación en una articulación sucede por un mecanismo inflamatorio, como es la IJ, se va a hacer patente, se va a ver acentuado, sobre todo después de estar la articulación quieta o en reposo, ¿vale? De tal manera que es muy típica la rigidez matutina después del descanso de por la noche, pero en general es una rigidez tras el reposo, que podemos notar también, por ejemplo, después de un viaje largo en coche, cuando el niño lleva quieto mucho tiempo, que al levantarse la cojera es más llamativa. Y vamos a hablar del dolor. La intensidad del dolor en la AIJ, ¿cómo es? ¿Es un dolor importante? Bien, pues en general no lo es. Otros tipos de artritis, por ejemplo, las producidas por las infecciones, las artritis producidas por digamos, por pus dentro de la articulación, etcétera, son más dolorosas. En cambio, la artritis idiopática juvenil no causa un dolor muy intenso. La mayoría de las veces es leve o moderado. Y muy importante, dado que empeora con el reposo, mejora con el movimiento. De manera que podemos observar al niño con una artritis molesto, sobre todo al levantarse, y en cambio a medida que pasan los minutos y las horas, que va mejorando e incluso parece que el problema ha desaparecido. Bien, vamos a ver lo que es la uveitis de forma muy sencilla porque, claro, no podemos profundizar demasiado en todos los términos. Este esquema me ha gustado porque aquí vemos un ojo, ¿vale? Lo estamos viendo de perfil. Esto sería la parte anterior del ojo, esto es la córnea, aquí la pupila, el cristalino, y esto es la parte posterior del ojo. La uvea es un tejido que recubre al ojo por dentro y aquí lo vemos representado en rojo. Esto azul sería la retina. Entonces, la uvea tiene distintas partes, ¿vale? Como vemos aquí. Entonces, las uveitis, según dónde se produzca la inflamación, podemos hablar de uveitis anterior, intermedia, posterior o panuveitis cuando afecta a toda la uvea. En la IJ, la inmensa mayoría de las veces la uveitis va a ser anterior, va a afectar a la parte anterior de la uvea, que implica al iris y al cuerpo ciliar. Importante, muy importante. ¿Cuántos niños con AIJ pueden presentar uveitis? Bueno, pues para empezar ya hemos visto que la AIJ no es una sola enfermedad, son varias. Entonces, principalmente la uveitis va a afectar a aquellos niños con la categoría oligoarticular o poliarticular. Y también se sabe, con los estudios que se han venido realizando a lo largo del tiempo, que es más frecuente o tienen más riesgo aquellos niños de menor edad que son niñas que tienen el subtipo oligoarticular y que tienen unos anticuerpos que se llaman ANAs, anticuerpos antinucleares positivos. Pero digamos de forma global que puede afectar desde un 10 a un 30% de todos los pacientes con AIJ, que no es un porcentaje bajo. De ahí la importancia de detectar la uveitis con prontitud. Por eso mismo, ya desde hace bastantes años se estableció este protocolo para calcular cuándo son necesarias las revisiones con el oftalmólogo, siempre teniendo en cuenta que el niño no nos va a mostrar ningún síntoma articular, oftalmológico. No va a tener quejas en general de dolor ocular, ni de picor, ni de pérdida de visión, y nosotros como padres vamos a notar el ojo rojo, pero mediante este protocolo estratificamos el riesgo
que tiene cada niño según sus características, según la edad que tiene el niño, según si tiene los anticuerpos antinucleares positivos o no, cuánto tiempo ha pasado desde el diagnóstico, la edad que tenía el diagnóstico, y según ello podemos establecer que el riesgo ahora mismo es alto y de ahí establecer las revisiones mínimo cada 3 meses, riesgo moderado cada 6 meses o riesgo bajo cada 12 meses. Esto es cuando no hay uveitis detectada. Si se detectase uveitis, los controles oftalmológicos cambiarán, serán los que el niño necesite para mantener controlada la actividad inflamatoria ocular. Bien, y una vez que hemos contado brevemente lo que es la IJ y lo que es la uveitis, vamos a ver cómo se diagnostican. Pues el pilar fundamental para el diagnóstico de la AIJ es la anamnesis. La anamnesis es la palabra médica que se refiere a la entrevista que el médico y la familia tiene, sobre todo en base a las preguntas que el médico va haciendo para recabar toda la información posible que puede ser necesaria para el diagnóstico. En el caso de la IJ, por supuesto, esa información incluye los síntomas del niño, si han notado alguna articulación inflamada, si han notado más dolor o menos dolor, cuándo es ese dolor, si es después de levantarse o si es al final del día, cuando viene a lo mejor del entrenamiento de fútbol. Pero además de todas estas preguntas, es muy importante también recopilar los antecedentes médicos que tenga el propio niño, por ejemplo, una psoriasis, ¿vale? O que tenga la propia familia. Porque las enfermedades de origen inmune, como es la AIJ, tienen una cierta agregación familiar. Es decir, en una misma familia, si bien no es frecuente que haya varios casos de AIJ, sí es frecuente que haya otras enfermedades de origen autoinmune en los familiares cercanos, en los padres, en los tíos, en los primos, y todo esto es muy interesante recopilarlo porque ya nos va a poner sobre la pista o sobre la sospecha. Una vez que hemos acabado la exploración, la anamnesis, pasaremos a la exploración física. La exploración física empieza desde el momento en que el niño entra en nuestra consulta, pues podemos observar la marcha. Es muy importante ver la marcha espontánea del niño, sobre todo si el motivo de consulta es una cojera, porque nos va a dar mucha información acerca de dónde puede estar el problema en aquellos reumatólogos pediátricos acostumbrados a evaluar la marcha. Pasaremos después a la exploración física, que por un lado incluye la exploración del aparato locomotor, y no exploraremos solamente las articulaciones que los padres nos refieren o el niño nos refieren como afectadas, sino que tenemos que hacer una exploración de todo el aparato locomotor. Y también, y no menos importante, tenemos que realizar una exploración física completa. Tenemos que observar que la auscultación cardíaca y pulmonar son normales, tenemos que hacer una adecuada palpación y exploración abdominal para, por ejemplo, descartar que no haya un aumento del tamaño del bazo o el hígado, que sucede a veces en IJ sistémica. Tenemos que explorar minuciosamente la piel para buscar rasgos de exantemas como el de la IJ sistémica o buscar psoriasis, incluso evaluar bien las uñas, donde a menudo puede estar presente la psoriasis sin estarlo en la piel, pero sí en las uñas. También es importante que evaluemos toda la estructura muscular del niño, puesto que podemos encontrar diferencias en el tamaño de los músculos que son secuela de una artritis que lleva un tiempo activa, como veremos luego. Y también, importantísimo, como siempre en pediatría, valorar la talla y el peso del niño y comprobar si es adecuado para su edad o si ha habido algún estancamiento en los últimos meses. Una vez que hemos acabado la anamnesis o preguntas a los papás
y la exploración física, entonces ya tenemos nuestra sospecha diagnóstica. Y con esa sospecha diagnóstica, si ya sospechamos una IJ, es entonces cuando vamos a dirigir las pruebas complementarias. No vamos a hacer siempre las mismas pruebas complementarias, porque no hay unas pruebas complementarias genéricas, digamos. Esto sí que, hablando de análisis de sangre, existía en el pasado. En el pasado, y todavía se puede ver en algunos volantes de analítica de algunos hospitales, existía lo que se vino a llamar pruebas reumáticas y que incluían en general estos componentes que veis aquí. Los ASLO, que son los anticuerpos frente al estreptococo, los anticuerpos antinucleares, que ya los hemos visto antes, el factor reumatoide, o una prueba genética que es el B27. Como os decía, considerar en bloque estas pruebas como pruebas reumáticas, podríamos decir que se ha quedado ya anticuado, como este coche que os pongo aquí, aunque es muy bonito, porque la evolución en el conocimiento de esta enfermedad ha hecho que conozcamos qué marcadores tienen interés en cada categoría de AIJ. En cuanto al ASLO, por ejemplo, el ASLO son anticuerpos defensas que se producen frente al estreptococo, que es el germen más habitual productor de las faringitis, faringoamigdalitis bacterianas. En el pasado tenía importancia, porque en el pasado había mucha fiebre reumática y de ahí que, digamos, hayamos heredado esa tendencia a prestar atención a los ASLOs, pero que, hablando de artritis a día de hoy, en el siglo XXI, no tiene tantísima importancia, ni mucho menos, puesto que la fiebre reumática es infrecuente en nuestro medio. Los ANAS son importantes, como hemos visto antes, y en cambio el factor reumatoide no lo es tanto. Si es un marcador frecuentemente empleado en las artritis del adulto, no así tanto en el niño, puesto que los niños con artritis de tipo factor reumatoide positivo son muy poquitos. En cuanto al B27, es un marcador genético que ayuda, pero no desempata en todas las ocasiones, puesto que gran parte de la población lo tiene positivo sin tener ninguna enfermedad reumática. Es decir, que estas pruebas analíticas, por sí sola, ninguna de ellas nos va a dar el diagnóstico de AIJ, solo nos van a ayudar en muchos casos a confirmar las sospechas o a clasificar la IJ dentro de los grupos que hemos visto antes. El otro análisis que es crucial cuando tenemos una artritis de una sola articulación es el análisis del líquido articular. Digo de una sola articulación porque en ese caso el principal sospechoso, aparte de la IJ, como causante de una artritis en un niño puede ser la infección y en este caso es obligatorio obtener líquido articular para analizarlo y ver si es más de contenido purulento, más correspondiente a una infección, o de contenido inflamatorio, que sería correspondiente a IJ. Y por último os traigo la ecografía, pues es una prueba de imagen que ha llegado hace unas pocas décadas y que cada vez tiene mayor importancia y en pediatría un interés altísimo, puesto que no radia, no produce radiación, se hace de forma muy rápida, al niño no le duele y no le molesta, no hace falta una sedación, cosa que sí que suele hacer falta cuando queremos hacer una resonancia, y está muy accesible en la consulta, con lo cual es una prueba que nos ayuda mucho tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de la enfermedad. Y bien, cuando hemos recopilado todos los datos de la entrevista, todos los datos de la exploración física con otras pruebas analíticas y de imagen, entonces y solo entonces podemos diagnosticar al niño de AIJ si, como hemos visto antes, si es un niño menor de 16 años en el cual la artritis ha persistido más de 6 semanas, pero, importantísimo, diagnóstico de exclusión, tenemos antes que descartar todas las causas probables, como por ejemplo malformaciones vasculares dentro de una articulación, no sería una IJ, artritis reactiva secundarias a una infección, una gastroenteritis por salmonela, no sería una IJ, es decir, una serie de causas que pueden producir artritis y que
harían que no pudiéramos hacer el diagnóstico de AIJ. Para hacer el diagnóstico de AIJ tenemos que descartar todas las demás causas, ayudándonos de las pruebas complementarias que sean necesarias. Bien, y una vez que hemos diagnosticado la AIJ, ¿cuál es su pronóstico? ¿Qué podemos esperar en la evolución de los niños con AIJ? Tenemos el diagnóstico hecho y el siguiente paso tiene que ser, con la mayor prontitud posible, iniciar el tratamiento que esté indicado. Como veremos, el abordaje del tratamiento, lo veremos después, va a ser diferente según unos escenarios u otros, pero lo que es común a todos ellos es que lo que buscamos cuando diagnosticamos una artritis es tratarla cuanto antes con el objetivo de cuanto antes alcanzar la remisión. La remisión significa la ausencia completa de síntomas. La normalidad desde el punto de vista clínico a todos los niveles, ¿de acuerdo? Esto es algo importantísimo porque en el pasado no muy lejano no teníamos los fármacos, las herramientas terapéuticas que tenemos a día de hoy y la artritis idiopática juvenil no era una enfermedad que se tratase con tanto éxito como hoy en día, de manera que hace no muchos años todos los artículos científicos o muchos artículos científicos, bueno, y aún a día de hoy, nos hablaban de que la AIJ es la causa principal de discapacidad de origen musculoesquelético en el niño. Bueno, yo siempre digo que con los avances que a día de hoy tenemos, esto tiene que cambiar de manera que ya podamos pronto decir que la AIJ era o fue la causa principal de discapacidad musculoesquelética y que ya no lo es. Para esto es importantísimo el tratamiento rápido y precoz y adecuado, y para ello es de todo punto necesario diagnosticarla pronto, detectarla pronto, sospecharla pronto. Bueno, ¿y cómo se trata? ¿Cómo se trata la AIJ y la uveitis? Bien, para hablar del tratamiento necesitamos situarnos en el contexto histórico, de dónde venimos y dónde estamos ahora, y quizá ver a dónde vamos. Bien, en el año más o menos, en torno al año 2000, hubo una revolución farmacológica que afectó no solo a nuestra especialidad, a la reuma pediátrica, sino a otras especialidades, y fue la aparición y el desarrollo de los fármacos biológicos. Y podemos decir claramente que supuso un antes y un después en el manejo de los niños con patología reumática, de tal manera que casi podemos hablar de una era prebiológicos hasta el año 2000 y una era posbiológicos. En la era prebiológicos vamos a llamar al tratamiento que había entonces tratamiento clásico, si os parece. Y este tratamiento clásico consistía en AINES, que es antiinflamatorios no esteroideos, es decir, ibuprofeno, entre otros, corticoides, tanto en su forma de administración oral, en jarabe, en pastillas, intravenoso o infiltrado dentro de las articulaciones, y el metotrexato. Bien, pues a partir del año 2000 aparecieron los fármacos biológicos. Los primeros en llegar fueron los bloqueantes del TNF, como adalimumab, infliximab, etanercept, los bloqueantes de interleuquina 1, ya a mediados de los 2000, el anakinra, después el canakinumab, ya a finales de los 2000, el bloqueante de interleuquina 6, tocilizumab, posteriormente el abatacept, y, por resumir, porque no podemos poner todos, en los últimos años ha habido una llegada también novedosa, que son los fármacos inhibidores de las JAK quinasas. Entre ellos, uno de ellos, el tofacitinib, ya está incluso aprobado para su uso en artritis idiopática juvenil. Pero, importante, ¿han sustituido estos fármacos al tratamiento clásico? No. Los usamos en conjunto, de manera que cada niño puede tener una diversa combinación de fármacos, porque el tratamiento clásico no ha perdido su papel. Pinceladas del tratamiento clásico. El metotrexato. El metotrexato es un fármaco que, siendo como es muy antiguo, sigue muy vigente por su eficacia, por su capacidad de controlar la IJ en un alto porcentaje de los casos. Es un fármaco muy antiguo y eso no es nada malo, eso es algo bueno porque significa que tenemos mucha experiencia con el mismo.
Es un fármaco que se administra de forma semanal, lo cual es algo bastante cómodo, y se administra de forma oral, en comprimidos, y desde hace muy poquito lo tenemos también en jarabe o subcutáneo. Algunos niños no lo toleran bien, esto es una realidad, y a veces esta baja tolerancia con síntomas de náuseas, vómitos, a veces puede ser un verdadero impedimento para llevar a cabo de forma correcta el tratamiento. Es un fármaco que también necesita de suplementación con ácido fólico y es un fármaco que en muchos casos apoya a los fármacos biológicos, como veremos. Los fármacos biológicos, por resumir en un titular, lo que son fármacos que están diseñados para bloquear de forma selectiva una molécula específica que está implicada en la cadena inflamatoria. El cuerpo produce inflamación, lo mismo sea la inflamación articular como inflamación a otros niveles, en este caso la inflamación articular, el cuerpo la produce a través de unas moléculas efectoras, moléculas cuya función es inflamar. Entre ellas las que hemos visto antes en los fármacos biológicos que bloqueaban el TNF, la interleuquina 1, la interleuquina 6, es decir, estas moléculas, TNF, interleuquina 1, interleuquina 6, son moléculas que inflaman. Entonces, estos fármacos selectivamente las bloquean y de esa manera interrumpen la inflamación a ese nivel. Son fármacos, por tanto, con un mecanismo de acción, vamos a llamar muy elegante, van muy al grano y también en los años en los que los llevamos utilizando, que ya son 20, han demostrado un muy buen perfil de seguridad y sobre todo de eficacia. Los últimos en llegar, como os mencionaba antes, son los inhibidores de las JAK quinasas, que son unos fármacos que bloquean la señal de inflamación todavía un poquito más arriba, un poquito más al principio, dentro de las propias células que mandan las señales de inflamación. Entre estos fármacos, como son muy recientes, ahora mismo están teniendo lugar los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son aquellos procesos que se vienen realizando en las últimas décadas que han demostrado ser los más adecuados para desarrollar los medicamentos con comprobar su eficacia y su seguridad. ¿De acuerdo? Ahora mismo, como os decía, están habiendo varios ensayos clínicos, tanto en AIJ como en uveitis, con toda esta serie de fármacos, que hay más de los que veis aquí reflejados. Estos últimos fármacos, los inhibidores JAK, ¿podríamos hablar ya de ventajas e inconvenientes? Bueno, pues las hay como evidentes, digamos, ¿no? Son orales, son jarabe o comprimido. Eso normalmente los niños lo prefieren a los fármacos inyectados de forma subcutánea. Como inconveniente podríamos decir que es diario. Siempre es más trabajoso estar pendiente de un fármaco diario que de un fármaco semanal. Y otro inconveniente a día de hoy podríamos decir, es inevitable, hay menos experiencia con ellos. Pero bueno, poniendo todo en una balanza, lo que sí podemos decir de ellos a día de hoy es que constituyen una alternativa en aquellos pacientes que no han respondido al tratamiento convencional con el tratamiento que hemos llamado clásico o antiguo y los fármacos biológicos clásicos o antiguos. Bueno, ¿y cómo es el abordaje del tratamiento en una IJ? Esto no es fácil de resumir en una diapositiva y ni siquiera en una charla porque, como hemos visto a lo largo de toda la presentación, la IJ no es una enfermedad, son varias. Entonces, no es lo mismo el abordaje para tratar una IJ sistémica que una IJ oligoarticular con uveitis que una artritis relacionada con entesitis. Pero, digamos, y de forma general, y para hacer esta diapositiva, me he basado en las diferentes guías clínicas y de recomendación que se han ido elaborando a nivel internacional y también en mi propia experiencia a lo largo de estos años, el tratamiento podríamos decir que es escalonado, empezando con los antiinflamatorios, el ibuprofeno, que nunca vamos a esperar que cure una artritis, pero sí la va a aliviar, por ejemplo, durante el proceso de diagnóstico. Los corticoides siguen teniendo un gran papel, tanto a nivel dentro de la articulación, como dentro del ojo en forma de colirio, como tomados por boca.
El metotrexato sería el siguiente paso. Los biológicos tendrían un papel en el momento en que no se demuestra eficacia del metotrexato y en el momento en el que estamos ahora de conocimiento tendríamos que poner a los últimos en llegar, a los inhibidores de las diaquinasas, al final de la escalera. Todo esto no sabemos cómo se va a desarrollar en el futuro. Si en el futuro indicaremos antes estos fármacos que estos, o un tratamiento más a medida según el subtipo de enfermedad que tenga cada niño. Todo esto está en constante evolución y en constante desarrollo, afortunadamente, puesto que cada vez tenemos más herramientas. Bien, ¿y cuál es el estilo de vida? Tanto en el hospital o en las visitas clínicas como en casa de un niño con AIJ y con uveitis. Bueno, pues en general, porque en cada servicio y cada reumatólogo pediátrico pues, tiene su experiencia, pero en general se establecen visitas cada 3 o 4 meses, lo cual no quiere decir que en aquellos niños cuya enfermedad esté muy, muy controlada, las espaciamos a cada 6 meses o a cada 12 meses. Pero en general y sobre todo al principio necesitamos visitas cada 3 o 4 meses para evaluar muy bien cómo va la marcha de la sintomatología del niño, la recuperación, la aparición de brotes, etc. A menudo necesitamos hacer analíticas, sobre todo si el niño está recibiendo algún tratamiento, pues para observar, por ejemplo, en aquellos niños que reciben metotrexato, que no se produce una elevación de las proteínas del hígado, de las transaminasas, cosa que sucede a veces con el metotrexato, y también a veces en los niños con fármaco biológico, en algunos centros se considera interesante y en los que está disponible medir los niveles del fármaco biológico en sangre. Todo ello pues para comprobar que el fármaco biológico está llegando en una cantidad adecuada. En las visitas pues se puede modificar el tratamiento tanto al alza como a la baja, sin que en esto haya todavía unas guías de consenso validadas y específicas, sino que en la mayoría de los centros se hace según la experiencia clínica y las guías de recomendación que sí que existen. En general, cuando el niño lleva mucho tiempo en remisión, se va a intentar bajar el tratamiento y, obviamente, cuando el niño tiene una recaída o muestra nuevamente datos de actividad, el tratamiento se modificará al alza, se le pondrá más tratamiento o se le cambiará el que tenía si consideramos que no está siendo eficaz. Pero lo importante es saber que en cada visita puede suceder un cambio en el tratamiento, siempre buscando la optimización de los síntomas, buscando, como decíamos al principio, la remisión, la ausencia de síntomas, el bienestar total del niño desde el punto de vista global, vamos a decir. También crucial, es necesario realizar una rápida intervención de las recaídas. Para ello es obligatorio que las familias tengan un rápido acceso a sus centros para poder contactar si tienen sospecha de que puede haber un empeoramiento. Y también el manejo, perdón. Bien, y por supuesto manejar los procesos intercurrentes, es decir, las infecciones habitualmente. Los niños tienen infecciones de forma habitual, infecciones víricas en su gran parte, y es preciso intervenir y manejarlas con atención pediátrica con prontitud. En cada visita incluiremos una exploración física, una ecografía a veces una infiltración, a veces una infusión de fármaco, de forma individualizada, lo que cada niño necesite. En cuanto a la uveitis, importantísimo también. Las visitas al oftalmólogo deben ser rutinarias y según la actividad de la enfermedad ocular, las que el oftalmólogo marque. En cada visita es posible que se pueda modificar el tratamiento tópico con colirio y, importantísimo, la comunicación fluida entre el oftalmólogo y el reumatólogo pediátrico por si la evolución de la uveitis hiciera necesaria tomar decisiones conjuntas en cuanto al tratamiento general que recibe el niño y también una rápida intervención en las recaídas.
Es necesario monitorizar de forma continuada la actividad de la enfermedad y por tanto el tratamiento, y la mayoría de los niños pueden necesitar suplementos, pero no suplementos vitamínicos ni alimentación especial, sino suplementos de ácido fólico si reciben metotrexato, o suplementos, por ejemplo, de calcio y vitamina D si han recibido corticoides durante un tiempo. Tenemos que evaluar las dismetrías, ¿vale?, que no tengan una diferencia en la longitud de los miembros. Tenemos que estar atentos a la situación vacunal del niño por si la hemos tenido que interrumpir al iniciar tratamiento, y de nuevo de los procesos intercurrentes. Y para finalizar, la vida del niño con EJ, ¿cómo tiene que ser? Bueno, pues resumiendo en una frase, tiene que ser una vida normal, que incluya una actividad física completamente normal, que al niño le guste, que incluya unas actividades habituales para cualquier niño de su edad, y siempre intentando buscar no ingresar en el hospital si no es estrictamente necesario. Como conclusiones, pues que la AIJ es la enfermedad reumática crónica más frecuente en niños, que es de un origen inmune, que puede asociar uveitis, que se han producido unos enormes avances en el tratamiento y es probable que sigan produciéndose, con lo cual esto es una buena noticia y nos da muchas esperanzas para el futuro, sabiendo que ya a día de hoy estamos en buena situación para poder tratar a estos niños, y que, como os decía todo el tiempo, el objetivo es alcanzar la remisión de la enfermedad y hacer una vida normal. Os remito a la página web de la Sociedad Española de Reuma Pediátrica, donde tenéis un apartado de familias en el cual tenéis mucha información. Y finalmente, pues daros gracias a todos por vuestra atención, a Avi por ayudar a la realización de estas jornadas. Y bueno, no quería terminar sin mandarles un saludo enorme a mis pacientes de La Paz, a los cuales echo mucho de menos, y saludar también a mis nuevos pacientes de Oviedo. Bueno, pues damos paso a la ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias, Sara. Nos hemos pasado un poco de tiempo, así que vamos a dar paso rápido a las preguntas. Rascamos un poco de la parte de descanso. Jessica pregunta si es conveniente que cuando tienen inflamación de alguna articulación estén quietos o si tienen que moverse. Bien, pues en líneas generales vamos a decir que no hay ningún motivo para impedir el movimiento en un niño que tiene inflamada una articulación. No va a empeorar la artritis porque el niño se mueva. Eso sí, tampoco tenemos que obligarle si el niño le molesta el movimiento. Lo cierto es que no le suele molestar y que además, a medida que se van moviendo, alivia la sensación de rigidez y el dolor que pueda llegar a sentir. Con lo cual, que se mueva es bueno. Además, eso nos ayuda a que las masas musculares que dependen de esa articulación estén activas y bien, porque son una de las cosas que puede suceder cuando la artritis está activa es que se pierda masa muscular. Así que sí, si el niño lo tolera bien, tiene que moverse. Muy bien. Preguntan también si, teniendo la madre una IJ, ¿qué probabilidades tiene de tener un hijo, que su hijo tenga alguna enfermedad articular, otra IJ? Pues resumiendo mucho, pocas, pero esto es un poquito más complejo. Las enfermedades autoinmunes suelen presentarse en las mismas familias, pero no de manera hereditaria directa como estamos acostumbrados a escuchar con otras enfermedades como la hemofilia. No, las posibilidades de que una madre con AIJ tenga un hijo con AIJ o de que dos hermanos tengan AIJ son bajas, son bajas. Muy bien. Pues que hay un montón de preguntas ahora. Preguntan también por el síndrome de activación macrofágica, que nos puede dar para otra sesión, pero igual así de forma puntual. Solo preguntan eso, el síndrome de activación macrofágica. Vale. El síndrome de activación macrofágica es una complicación temible, muy grave, de uno de los subtipos de AIJ, de la AIJ sistémica. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos decir aquí rápidamente? Es una complicación grave y, como siempre, lo que decíamos todo el tiempo, la artritis, sea
cualquier categoría, pero en este caso LJ sistémica, tiene que ser detectada y derivada pronto a un centro con experiencia, porque en este caso más que en ninguno tiene que tratarse de forma precoz. Vale, me dicen que tenemos que acabar ya, que la otra sesión empieza ya. Así que, lamentándolo mucho, voy a tener que cortar el resto de las preguntas. Muchas gracias, Sara, y muchas gracias a todos por haber asistido. Y nada, damos paso a la siguiente. Muchas gracias a ti, sí, y a todos. Chao. Gracias, hasta luego.